bendiciones a todos. Hoy vamos a hablar sobre el ministerio de pastor. Este tema voy a dividir en muchos puntos específicos, voy a leer muchas preguntas porque se es necesario definir qué es un pastor y definir también cuáles son las características de un pastor. O sea, qué identifica a un verdadero ministro de Dios, por decirlo así, de esta forma. Este tema lo he cubierto en varias preguntas. Vamos a responder a cada una de ellas. La primera pregunta será, ¿quién y qué es un pastor? La segunda pregunta, ¿debe la iglesia ser pastoreada por un solo pastor? La tercera, ¿cuáles son los requisitos para ser pastor? La cuarta, ¿es el pastor u obispo la autoridad de la iglesia? La quinta, ¿debe el pastor ser llamado el ungido de Dios? La sexta, ¿debe la iglesia sostener económicamente a los pastores? Y por último, ¿puede la mujer ser o no pastora de una congregación? Bueno, entonces vamos a definir la primera pregunta. ¿Quién y qué es un pastor? Para nosotros, ahora en día, este es un concepto que supuestamente lo entiende todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que ser pastor es un trabajo, es un oficio de remunerado, o es un oficio de alto rango, o bueno, se pasan muchas cosas por nuestra mente cuando se dice la palabra pastor, pero la realidad es que el pastor, o sea, mirando desde un cuadro bíblico, un pastor en el Antiguo Testamento era aquella persona que servía de guía y servía de coordinación para las ovejas. Era una persona que guardaba el rebaño, era una persona que cuidaba el rebaño. Eso era un pastor en el Antiguo Testamento. Era un pastor de ovejas, ese era prácticamente su oficio. Y era uno de los oficios que no era muy remunerable, y era un oficio también que era de poca estima, aún hasta para las personas que no eran de Israel. La Biblia dice que para los egipcios ser pastor de ovejas era una abominación. Y bueno, y estas características las vamos a ver más adelante, pero en el Nuevo Testamento encontramos una nueva característica, una nueva definición de qué es un pastor y por qué el pastor tiene tanta importancia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra pastor viene del hebreo Raab, y en griego pasa a ser la palabra poimen, que denota también una persona que está al cuidado de un rebaño. Estas dos palabras, esta palabra pastor tiene dos sinónimos. La primer sinónimo es la palabra obispo. Déjenme, yo saco el pointer. Vamos a darle color al pointer. Vamos a darle yellow. La primera palabra es la palabra obispo. Esta palabra viene del griego episcopos y denota a una persona que sirve como supervisor, superintendente o guardián de una iglesia. O sea que esta palabra es relativa a las características que hace un pastor. ¿Qué hace un pastor? Guardar el rebaño, supervisar el rebaño y ser a la vez también una persona líder, superintendente, ¿no?, de una iglesia. Esta misma característica de obispo, que yo le llamo es como una característica prácticamente, también la podemos encontrar en la palabra anciano. Vamos a encontrar otro sinónimo de pastor que en la Biblia, que es anciano. ¿Qué es un anciano? La palabra anciano viene del griego presbúteros y denota la experiencia y madurez de un creyente. Ya en el Antiguo Testamento ya existía la palabra anciano como tal. La palabra anciano en el Antiguo Testamento denota una persona que era cabeza de familia, una persona sabia, una persona que servía de guía. Este concepto no solamente lo utilizaron los israelitas, también lo utilizaron pueblos paganos como los egipcios. Los egipcios ya manejaban el concepto de anciano. También la palabra me dice que Moab y Madián también manejaban el concepto de anciano. Recordemos que fueron los ancianos de Madián los que mandaron presentes de adivinación a Balaam para que maldijera a Israel. Y entonces
podemos encontrar que estos ancianos de Madián eran unas personas unas personas sabias, personas que lideraban prácticamente que el pueblo, ese pueblo pagano de Madián. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra anciano ya denota una persona que tiene experiencia, madurez y también sabiduría, ¿no? Y vamos a ver por qué esta característica, o sea, esta característica de anciano es una palabra intercambiable con pastor y obispo. Son palabras intercambiables de un mismo oficio. Miremos el próximo slide. Dice, vamos a leer sobre la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 22 al 24. Dice la Biblia, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él la apacentará, y él le será por pastor. Yo, Yahweh, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Recordemos, esta profecía fue hecha 550 años antes de nacer Jesús. O sea que esto es una profecía mesiánica por excelencia, 550 años. Ezequiel fue un sacerdote que estaba siendo esclavo en Babilonia. De hecho, fue la segunda deportación que hizo Babilonia en el pueblo de Israel. Entonces, Ezequiel, siendo un sacerdote esclavo, Dios le revela prácticamente que él iba a hacer algo no solamente en Israel, sino para los gentiles. Esta palabra es, yo salvaré a mis ovejas. O sea, que él salvará tanto a los israelitas, de ahí tomará pueblo, ¿no? De Israel y de los gentiles. ¿Para qué? Para que nunca sean para rapiña. Esta palabra rapiña es interesante porque sabemos que los animales de rapiña solamente devoran carne muerta. O sea que una persona cuando es devorada es porque esa persona tiene olor a muerte. Recordemos las palabras de Jesús, porque Jesucristo es la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. O sea que si tú tienes a Cristo, tú tienes la vida de Dios. O sea, tú no eres una persona que huele a muerte, una persona que tiene muerte. Prácticamente lo que está diciendo el Señor aquí es que Él va a salvaguardar a su pueblo, a todo el que lo ama, a todo el que tenga vida dentro de sí. Y para tener vida es necesario tener la verdad, y para tener la verdad es necesario tener a Cristo. O sea que la profecía es, nunca será más para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Luego dice, levantaré sobre ellas a un pastor. Este pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y notemos que no dice pastores, dice levantaré un pastor, uno solo, un pastor. ¿Qué hará este pastor? ¿Qué hará Jesús? Apacentar. Este pastor apacentará el rebaño de Dios, las ovejas. ¿Quién es este pastor? Mi siervo David. No literalmente David, el rey David, o sea, el linaje de David, que es nuestro Señor Jesús. Él apacentará y será por pastor. Yo, Yahweh, le seré por Dios. O sea, yo, el que soy, ¿no? Yo soy el yo soy, le seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe, o sea, Jesús, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. O sea, esta profecía es mesiánica por excelencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ya en labios de nuestro Señor Jesucristo podemos ver que Él dice, yo soy el buen pastor. O sea, esta palabra buen ya me nota que hay malos también, que hay otros usurpadores que son malos. Pero yo soy el buen, el único, el bueno, el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, que vamos a ahorita a ver qué es un asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Qué hace? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es que asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que el Señor conoce quiénes son y quiénes son, como dice la palabra ahí en Timoteo, 2 Timoteo 3:19. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte sin iniquidad.
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce quién es quién, quién es de Él. Lo interesante aquí es que podemos notar que Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él pone su vida por las ovejas. Esta es la característica de un siervo de Dios. ¿Ya? ¿Qué es la característica? Primero, que no es un asalariado, o sea, que no está predicando por dinero. No le importa el dinero, primero le importan las almas. Le importa la vida de las ovejas. ¿El asalariado quién es? Aquellas personas que predican por ganancia, como más adelante lo vamos a ver. Es una persona que solamente le gusta predicar la palabra de Dios por dinero, que cuando le invitan a una actividad solamente le importa cuánta dinero le van a dar en una conferencia o donde quiera que lo inviten. Claro que no son pastores reales, ¿no? Sino que dice, lo interesante es que ya el Señor lo había profetizado, dice, más el asalariado, y que no es el pastor. Eso es lo importante, no es. Parece, se autodenomina pastor, se cree pastor, pero no es el pastor, no lo es. Y tampoco son propias las ovejas, las ovejas no son de él. Él se adueña, pero no son de él. Dice, ve, ¿por qué? ¿Por qué no es un buen pastor? ¿Por qué? Porque ve venir al lobo. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace después? Deja las ovejas y huye. Muchas veces no deja las ovejas de una manera literal, pero deja las ovejas de una manera espiritual. Me explico. Está en una congregación, supuestamente entre comillas, pastoreando. Pero lo que hace este individuo espiritualmente es que permite que la apostasía y el mundo entren y contaminen la congregación, las ovejas. Eso es dejar las ovejas tiradas. Aunque esté presente en cuerpo, en espíritu, él no está presente. Y a él no le importa. Lo que importa es el dinero. Con tal de que haya dinero, no le importa que las ovejas queden a la deriva y que escuchen cualquier tipo de música. Pues que nosotros vemos ahora en día, ¿no? La música en la iglesia que en vez de inspirar a Dios, inspira al mundo, inspira la carne. Hay unos que son tan atrevidos que hasta bailan salsa dentro de las congregaciones, que ellos les llaman templos. Los supuestos templos, pero bailando salsa, bailando merengue, cogiéndose de la mano y bueno, haciendo cuanta cosa. Estos pastores son asalariados y esos pastores ya han dejado las ovejas en manos del lobo. Estos pastores ya han huido a la responsabilidad. Supuestamente, bueno, de todas maneras no fue. La Biblia dice que no son, aquí dice que no son pastores, pero bueno, supongamos que lo fueran. Ya hace rato dejaron las ovejas y ya huyeron, ya el lobo ya ha agarrado la conciencia de muchas personas. Y luego dice que el lobo arrebata, el lobo viene, sabemos que el ladrón no vino para matar, robar y destruir, ¿no? Pero aquí dice que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ya, las dispersa. Son personas que dispersan las ovejas, o sea que ya estas personas ya no tienen una orientación, ya no saben dónde ir. Esto le está pasando a mucha gente ahora en día, mucho cristiano, pueblo de Dios, que no sabe a dónde coger, que no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque han visto tanta injusticia dentro de sus congregaciones que ya hay unos que ya perdieron totalmente la confianza en aquellas personas que llevan la palabra. Pero déjenme decirles que Dios siempre ha reservado un pueblo dispuesto para toda buena obra. Dios siempre ha reservado, y eso se lo dijo el Señor al profeta Elías, porque Elías también pensó que era el único, pero el Señor dijo, no, Elías, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. O sea que no creas que estás solo. Si tú has visto cosas que en tu congregación que no son de Dios, déjame decirte que el primer consejo es que huyas de ahí. El segundo consejo es que Dios siempre ha reservado un pueblo, ha reservado gente que lo ame de todo corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a hacer el Señor, ser un buen pastor. Y el buen pastor nunca abandona su rebaño, nunca abandona sus ovejas. Aquí 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De nuevo te digo, éramos como ovejas descarriadas. Esta palabra es para los israelitas, ¿no? Que eran, prácticamente no tenían pastor en ese momento. Los supuestas personas que estaban a cargo de ilustrar la ley ante el pueblo eran ciegos. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. Entonces,
esta palabra también es para nosotros. Ahora vemos cómo hay tantas ovejas descarriadas. Pero el llamado de hoy es que vuelvas al pastor y obispo. Esta es una característica esencial de nuestro Señor Jesús. Ya, Él es el buen pastor. Aquí lo llama pastor y obispo de vuestras almas. El único. Como ya lo hemos dicho en Ezequiel, un solo pastor. El pastor y obispo de nuestras almas. En Hebreos 13, 20, 21, ya el Señor le tiene otra característica a nuestro Señor. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Interesante. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, no la voluntad nuestra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor y el gran pastor de las ovejas. Ya 1 Pedro 5:4 ya le llama príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de pastores. Bueno, aquí ya el Señor, al parecer, ya está delegando una función a su pueblo. Ya son colaboradores. Él es el pastor, pero aquí aparece la palabra pastores como colaboradores del gran pastor. ¿Ya? Él es el único. Jesucristo es el único pastor, pero aquí aparece la palabra pastores como colaboradores de Jesús de Nazaret. Estos colaboradores, vamos a ver que tienen una característica esencial, que es servir. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la característica de un siervo de Dios, de un pastor. ¿Ya? Esta debe de ser, esta es y debe de ser una mayor. Ahorita vamos a ver otras características, otras propiedades, pero esta es la mayor de todas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos vino a dar ejemplo a nosotros. Él no vino para ser servido, no vino para que le quiten las sandalias, para que le traigan el agüita como hacen muchos supuestos pastores, que hasta el agua tienen que llevársela al púlpito, lo que ellos llaman púlpito. Hasta el agua hay que llevársela al púlpito, hay que quitarle los zapaticos, hay que decirle que tan bello es. Hay personas que se bajan hasta la cabeza como al estilo de los chinos cuando lo saludan. Hay otras personas que de tanto respeto no lo miran ni a los ojos. Hermanos, dejen esa idolatría. Eso es completa y suma idolatría. Eso es una blasfemia prácticamente. ¿Por qué? Porque el pastor, los colaboradores del buen y gran pastor Jesucristo, tienen que tener las mismas características del Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Qué es esa característica? Mire, voy a subrayar la palabra: servir. Esta es la principal característica de un siervo de Dios: servir. El servicio, servir. Dice, Jesucristo no vino para que le sirvan, para que le quiten los zapatos, para que le traigan el agüita, para que le laven el carro. No, Señor. Y si un pastor, un supuesto pastor, está haciendo esto, salte de esa congregación inmediatamente. ¿Por qué? Porque vas a entrar en la idolatría. Él está promoviendo la idolatría. Él tiene un egocentrismo, es un pastor ególatra, es un pastor vanidoso, amador de sí mismo. Y la palabra me manda a mí que hay que evitar a tales personas. O sea que, de todas maneras, si un pastor no está para servir al pueblo, si no está sirviendo, salte de esa congregación. ¿Por qué? Porque te está conduciendo a la idolatría. Aquí dice que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, es el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a su nombre. Jeremías 3:15. Vamos a ver la profecía del profeta Jeremías. Esta profecía fue 620 años antes de nacer el Mesías. Y dice la palabra: y os daré pastores. Ya vemos que estos pastores son colaboradores, ¿no? Y os daré colaboradores del sumo sacerdote, del gran pastor Jesucristo. Y os daré pastores según mi corazón, dice Dios, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso, wow. Eso es una promesa increíble. Eso es lo que tiene, eso son las virtudes de un siervo de Dios: predicar la palabra, apacentar la grey con ciencia
y con inteligencia. Luego, esta palabra de Jeremías, que ya hemos leído, se cumple aquí en Efesios 4:11. ¿Qué hizo el Señor cuando subió a lo alto, dice la Escritura, y llevó cautiva la cautividad? Y dice la Biblia que Él dio dones a los hombres, a todos los hombres, tanto a los rebeldes como no rebeldes, como dice Salmos 68. Dice la Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Como más adelante dice que para perfeccionar a los santos, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces, Él constituyó, Él regaló unos dones ministeriales. Él no regaló títulos. Dice la Biblia que no fueron títulos, son dones. Para el servicio. Dones de servicio, dones ministeriales. Estos no son dones de exclusividad, no son dones de vanagloria, no son dones para elevar el ego. No, Señor, estos dones son para perfeccionar el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Juan 21, 15, 17. Este texto es primordial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Después de haber resucitado, le hace una pregunta a Pedro. Y Pedro de una dice: Señor, tú sabes que te amo. O sea, a la carrera, ¿no? Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mira que Pedro se rasca la cabeza y dice: ¿a qué se debe esta pregunta, no? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Pero no se entristeció, no se puso a preguntar, bueno, sobre el pastoreo, ¿no? Sobre el pastoreo de mis ovejas, ¿no? Él se enfatizó en la pregunta: ¿me amas? ¿No? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: bueno, si es así que tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué doy alusión a este texto? 3 veces, ¿no? El Señor le hace una pregunta a Pedro. Pero entonces es la misma pregunta que hace también el Señor a los siervos, ahora a todas personas que quiera estar al frente de una congregación, de servir como anciano. ¿Qué es la pregunta? Si amamos de verdad a Jesús. Pastorear por amor a Cristo, no pastorear por amor al dinero. La tristeza es que muchas personas del mundo, como seres humanos, ¿no? Muchas personas del mundo están todavía arraigados al sistema del dinero. No son capaces de predicar totalmente gratis el evangelio. Ahí está el error. Porque Jesús dijo: de gracia recibiste, de gracia da. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dejó todo en el cielo, toda su gloria. Él dejó todas sus riquezas celestiales. Él se despojó, dice la palabra ahí en Filipenses. Se despojó de toda su gloria. Se despojó de todo lo que tenía. Y siendo rico se hizo pobre. Ahora es lo inverso. Ahora las personas dejan de ser pobres para ser ricas siendo pastores. Entre comillas, pastores, que eso es totalmente una blasfemia y un error. Pero entonces la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro, te la hace Jesucristo de Nazaret a ti, que tú eres pastor o que te crees pastor. Si tú amas a Jesús, aprende a pastorear las ovejas de Cristo. Aprende a pastorear. ¿Qué es pastorear? Pastorear es defenderlas. Pastorear es servirles de guía y darles ejemplo. Y para ello hay unos requisitos también, porque estamos pastoreando las ovejas que no son nuestras. O sea, esas ovejas le pertenecen a Jesús. O sea que no te puedes enseñorear del rebaño de ninguna forma. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Dice la escritura: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Yahweh dijo: esto no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Para entender el contexto de Primera de Reyes 22, entender el contexto, debemos saber quién bueno, ya vemos que Dios es el que está hablando aquí, ¿no? Pero está hablando a través de un profeta. El profeta era Micaías. Y esta palabra era exclusiva para el rey Acab, el supuesto líder o dirigente de Israel, el supuesto ejemplo de Israel, el supuesto guía de Israel. Pero entonces, ¿qué le dice Dios a Acab, el rey? Le dice: hey, a través de Micaías, le dice: mira, yo vi a todo Israel
esparcido por los montes. Estaba esparcido por los montes, o sea que cada uno tiraba por su propio lado. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que... Y esto es lo que le pasa a más de una congregación. Están esparcidos en conocimiento. En los montes de la ignorancia. Están esparcidos en los montes de la arrogancia. Están esparcidos en los montes de la vanagloria. En los montes de la falta de conocimiento. De la falta de palabra de Dios. O sea, son como ovejas. Como dice aquí la escritura. Se cumple ahora en día también en mucha congregación. Son como ovejas que no tienen pastor, aunque supuestamente hay uno que está allá al frente hablando cada domingo, cada miércoles o todos los días. Pero esa persona no se ha dedicado a predicar la palabra de Dios como está escrita. Le tiemblan las rodillas al predicar la palabra y solamente le deben pleitesía y le rinden culto a un supuesto líder de ellos, apóstol. Pero no, los pastores no tienen que rendirle cuenta a ningún apóstol. Los pastores tienen que rendirle cuenta a Jesucristo de Nazaret. No a ningún apóstol. Para ellos el apóstol es como un Dios. Entonces, le rinde cuenta al apóstol, pues no le rinde cuenta a Dios. Y ahí inmediatamente dejan de ser siervos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rendirle cuenta a Jesús. De hecho, Él es el gran, como ya lo dijimos, Él es el gran pastor. El gran pastor y el príncipe de los pastores. El supuesto los apóstoles modernos que se están generando ahora en día solamente son personas vanagloriosas. Son personas que van en contra de lo establecido en la Escritura. Son personas que no rinden los requisitos para ser apóstoles del Cordero, que ya no hay más. Fueron solamente 12. No hay más apóstoles, sino solamente 12. Fueron los apóstoles del Cordero. Lo que existen ahora, el ministerio de apóstol, es lo que llaman misionero. Y que la Biblia hace distinción entre los dos tipos de apóstoles. Apóstoles del Cordero y los apóstoles que vemos ahorita ya como misioneros. Bueno, no quiero abarcar ese tema ahora porque este no es el tema, pero bueno. Dice, esto no tiene Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, abandona, si tú estás viendo que tú estás esparcido en los montes, que te sientes como en las mismas, que tú vas a la congregación y ahí no pasas de ciertos versículos y tú ves que injusticias dentro de su congregación, déjame decirte que ese pastor está esparciendo las ovejas por los montes. La Biblia dice, váyase a su casa en paz. Quédese a su casa y váyase en paz. ¿Por qué? ¿Por qué dice que váyase cada uno a su casa en paz? Es porque ahí donde estás metido, lo que estás adquiriendo es un conocimiento vago, un conocimiento que no va a generar, que lo que está haciendo es irse en contravía a la Escritura, a la palabra de Dios. Y sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9 nos lo dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con los falsos doctrinas y los falsos predicadores. Bueno, ya respondimos esa pregunta. Ahora la siguiente pregunta es, ¿debe ser la iglesia pastoreada por un solo pastor? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando tú ves la Biblia, tú no vas a ver ninguna congregación, ninguna, absolutamente ninguna. No hay ningún ejemplo bíblico de una congregación siendo pastoreada por un solo pastor. No hay ninguno. La mayoría de iglesias eran pastoreadas por varios pastores, por varias personas que estaban encargadas de suministrar la palabra de Dios, por varias personas que tenían un mismo rango, un mismo servicio. Ningún pastor era más que otro, no. Todos los ancianos o todos los obispos o todos los pastores tenían un mismo tipo de servicio por igual, un mismo nivel, ¿ya? Y ese nivel era más bajo que el pueblo. Hay que entenderlo así, porque el pastor no está más arriba del pueblo. El pastor está abajo del pueblo. El pastor está para servir al pueblo. No lo que vemos ahora en día, que el pueblo sirve a los pastores. No, el pastor está para servicio del pueblo. Vamos a responder esta pregunta. ¿Es la iglesia pastoreada por un pastor según la Biblia? Miremos los ejemplos. Hechos 14:23. Después de finalizar el primer viaje misionero, los apóstoles Pablo y Bernabé constituyeron ancianos. ¿Constituyeron ancianos en dónde? En cada iglesia, o sea, en cada una de ellas. Ancianos. Ve la palabra en plural otra vez. Constituyeron ancianos en plural. Ancianos en cada iglesia. En cada iglesia. No un pastor, varios pastores en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Mire, ¿por qué no hay un pastor en una iglesia si no hay varios? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe que el ser humano es llevado a la vanagloria. Dios sabe que el ego, Dios estudia más el ego que cualquier otra cosa, que cualquier psicólogo que pueda presentar aquí en el mundo. Dios sabe que una congregación no puede ser dirigida por una sola persona. La única persona que fue dirigida es nuestro Señor Jesucristo, es el gran pastor. ¿Por qué Dios quiere ancianos en cada congregación? Porque la palabra me dice que en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros. O sea que cuando una congregación es pastoreada por varios elementos, hay una mayor victoria en esa congregación. Y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya varias personas a cargo de una congregación, no un solo hombre. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forman la monarquía. Recordemos que Dios no quería darle un rey a Israel. Por eso mismo, porque le dijo Dios a Israel a través de Samuel. Vea, si ustedes levantan un rey, este rey va a convertir a sus hijas en sirvientas, a sus hijos, a sus hijas de cocineras y sirvientas, a sus hijos para que le vayan delante de él de la guerra y peleen las guerras, que paguen los impuestos. Eso es lo que va a hacer un rey, establecer una monarquía. Por eso es que Dios nunca estableció una persona a cargo de una congregación ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se forman monarquías. Miremos ahora el ejemplo de muchos pastores que tienen una monarquía en la congregación. Ellos creen que la congregación es como un ejército, que ellos son los generales y el pueblo son los soldados, que todo lo que diga el pastor eso es. Estás lejos del evangelio. Estás a kilómetros de la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios no es esa. El pastor está para servicio, para estar bajo del pueblo, no para estar encima de él, dándole órdenes al pueblo lo que tiene que hacer. Estás a kilómetros de la palabra de Dios, porque no es el sentir de Dios. Ni Jesús vino a hacer eso. Jesús, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pastor por excelencia. El pastor por excelencia. Este pastor no vino aquí para que lo halagaran y no, él vino a hacer la voluntad del Padre, y eso es lo que tiene que hacer todo supuesto ministro de Dios, que se cree ministro de Dios, hacer la voluntad del Padre, hacer todo el cronograma que Dios quiere que hagamos a beneficio de una congregación y salvación de las almas. Entonces, por eso mismo la palabra aquí dice que establecieron ancianos en cada iglesia, Y miremos Hechos 20:17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. Eso es un discurso de despedida que Pablo hizo después del tercer viaje misionero. ¿Qué hizo Pablo? Llamó a los ancianos de Éfeso. Ya. Éfeso tenía una sola congregación. ¿Y qué tenía la congregación? Ancianos. En plural otra vez. Ancianos de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía ancianos. ¿Por qué? Porque esto era manejado por varias personas. No había un pastor en una congregación. No lo había. Y ahora hay muchos que son yo lo puedo decir como tan descarados, que ponen al hijo, a sus hijos, los ponen como pastores también. Entonces el pastor y coloca a su hijo, menor, mayor, como se quiera llamar, lo coloca como pastor. Déjeme decirle que se siguen siendo la misma monarquía. ¿Por qué? Porque eso quedó en un círculo. Quedó en un círculo. Dios no está diciéndole que, vea, el próximo anciano es su hijo como el sucesor es su hijo. No. Hay otros que colocan a los otros en otros cargos honoríficos de la iglesia, a la familia. Colocan a la familia en todos los cargos altos, supuestamente los cargos que ellos le llaman cargos altos de la iglesia. Cargos jerárquicos, cargos monárquicos de la iglesia. Colocan a toda su familia en todos los cargos posibles y por haber en una congregación. Déjeme decirle que esto es un plan satánico, esto no es de Dios. Eso es más del reino de las tinieblas. Esto no funciona tampoco. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es establecer ancianos. Ancianos que no sean pueden ser parientes o no parientes, pero todas personas que tengan un mismo sentir, un mismo parecer en Cristo Jesús, que tengan una misma sincronía en cuanto a la Biblia, que ninguno se crea más que los demás, ni que se crea más que el pueblo. Esto es importante notarlo. ¿Por qué es así? Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que aprender de Jesús.
hay que aprender de Él en todos los aspectos. Y uno de los más importantes es aprender a ser un siervo de Dios. Vamos a demostrar otra vez que la iglesia no fue dirigida por un solo pastor. La palabra de Dios a Tito. Recordemos, Tito no fue pastor. Tito no fue pastor. Tito fue un creyente griego de Alejandría. Y lo que tenía Tito era una misión específica. Dios le había otorgado a Tito una misión. ¿Cuál misión? Esta es la misión de ir hasta el lugar, a Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Ya, una isla. Dice, te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Para qué dejó Dios o el Espíritu Santo a través de Pablo a Tito en Creta? Para que corrigiesen lo deficiente. Aparentemente no estaban andando muy bien. O sea, ¿por qué no estaban andando bien? Vamos a ver por qué. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos en cada ciudad. En cada ciudad. Prácticamente, ¿por qué andaban deficientes? Mire, deficientes. ¿Por qué andaba? ¿Para qué Tito tenía que corregir lo deficiente? Porque no había un anciano, no habían ancianos dirigiendo la congregación. De pronto había una persona sola, una persona como ahorita hay muchos, ¿no? Que se creen supuestamente líderes o pastores y bueno, y no habían ancianos en cada ciudad, no habían ancianos en cada ciudad de Creta. Por eso es que no andaban deficientemente. Hay que entender la escritura, miren. Eso es importante, cuando podemos entender la palabra de Dios, podemos ya explicárselo a otras personas. Hay un peligro de que un pastor, una congregación sea manejada por un pastor, y eso es la vanagloria y la idolatría. Y sabemos que la Biblia dice, ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Hay pastores que aparte de idólatras, son idólatras, promueven la idolatría al pueblo, promueven la doctrina de los nicolaitas. Sabemos que Nicolás era supuestamente un líder que se levantó en tiempos del apóstol Juan. Y aparentemente este líder era era una persona ególatra y promovía la idolatría del pueblo. O sea, promovía que el pueblo promovía al pueblo a la alabanza de una persona que gobernara una congregación. Y este es el peligro. O sea, cuando dice Dios que eso son unas cosas deficientes, se entra la deficiencia en la iglesia, se entra la idolatría a la iglesia. Hay personas que defienden más al pastor o al apóstol que a la misma palabra de Dios. Son idólatras. No vas a ir al reino de los cielos. Ningún idólatra tendrá parte en el libro de la vida. Ningún idólatra irá al reino de los cielos. Si tú eres una persona que en vez de pelear por la Biblia, pelea por el pastor y dejas de saludar a un hermano por supuestamente defender a un supuesto apóstol o pastor, déjame decirte que ya has caído en idolatría y déjame decirte que estás lejos del camino del reino de Dios. Ahora miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículos 4 al 6. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Aquí me están nombrando tres clases de personas que fueron recibidas por... estas tres clases de personas fueron recibidas por la iglesia, ¿no? Después del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, ellos fueron a Jerusalén. Y la iglesia, que son los creyentes, los apóstoles y los ancianos, los recibieron a ellos, pues con gozo. Y dice la palabra, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros, como siempre los religiosos, y mandarles que guarden la ley de Moisés, lo cual es un error. Entonces, ¿qué pasó? Después de que se levantaron esta secta de los fariseos con esta blasfemia, se reunieron los apóstoles y los ancianos, otra vez en plural, ya van dos veces, los apóstoles y los ancianos, para conocer de este asunto. Entonces, es importante, ahora estamos notando que los ancianos eran prácticamente parte fundamental de la iglesia que estaba en Jerusalén. No habían varias iglesias, había una sola iglesia. La iglesia de Jerusalén tenía ancianos. Estaba siendo guiada y dirigida por ancianos, no por un pastor. También podemos ver que en Santiago 5:14
la palabra anciano, ¿no? Dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. No dice llame al pastor de la iglesia. Llame a los pastores de la iglesia, a los obispos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea que, wow, este principio bíblico dice que no hay que llamar al líder de la iglesia, en el pastor, hay que llamar a los pastores, hay que llamar a los obispos que dirigen esta congregación. Es interesante, ¿no?, que conozcamos la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Había ancianos en cada iglesia, ancianos de la iglesia. No dice ancianos de las iglesias, no lo dice. Dice ancianos de la iglesia, en singular. Iglesia en singular, ancianos en plural. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, también en la iglesia de Filipo también era dirigida por obispos, o sea, pastores. Y ella tenía también, aparte de ellos, pastores, tenía diáconos, que el concepto de diáconos también está totalmente distorsionado. Un diácono es aquellas personas que sirven a las mesas para las viudas y los huérfanos, como nos muestra la palabra y nos define la palabra ahí en el libro de los Hechos. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores, en plural, que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Para entender el contexto, la carta a los hebreos fue una carta a los creyentes hebreos localizados en Roma. No fue una carta, o sea, ahorita esa carta es para todos nosotros, pero fue enfocada primordialmente para aquellas personas creyentes que estaban en Roma, aquellos hebreos, aquellos judíos creyentes en Jesús localizados en Roma. Una sola congregación, y le dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, que no dice acuérdate de tu pastor, no, dice acordaos de vuestros pastores, porque de nuevo, lo digo, una iglesia era dirigida por varios pastores que ninguno decía tener lo suyo propio, no exigían un pago, no exigían un salario, no exigían que te paguen una casa, ni que le paguen el mortgage, ni que le paguen el carro, ni que la gente los alabe, ni que la gente les diga que tan lindo, que mi pastor. No, señor, tu lindo y tu pastor es Jesucristo, punto, ya, de ahí no pasa nada más. O sea que este concepto de tener un solo pastor queda totalmente, es una doctrina totalmente obsoleta, porque de acuerdo a la luz de las escrituras es antibíblica. Vamos a definir otra pregunta, a establecer otra pregunta y a definirla a la misma vez. Dice esta pregunta: ¿cuáles son los requisitos para ser pastor? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para ser pastor? Vamos a verlos. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: primer requisito, anhelar obispado. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese es el primer requisito, anhelar. Anhelar ser obispo, anhelar ser un pastor, anhelar ser un anciano. Si alguno anhela obispado, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero mira, por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces aquí hay varios conceptos. Miren, otro requisito para ser pastor: ser puesto por el Espíritu Santo. ¿Ya? No ser puesto por un Miren, hay un error que se está viendo ahora en día, pero eso es intensamente. Hay pastores que se colocan ellos mismos. Hay otros pastores que los colocan un supuesto falso apóstol. Hay otros pastores que solamente lo coloca el pueblo, opinión popular. Pero lo interesante que dice la palabra de la escritura, dice que el Espíritu Santo es el que pone los obispos para apacentar la iglesia del Señor Jesús. Es el Espíritu Santo, no es el hombre. No es el hombre, no es tu supuesto apóstol o tu supuesta congregación, no es la denominación a la que asistes que te coloca como pastor, es el Espíritu Santo. Y Jesucristo es el que regala la capacidad de pastorear.
el que te regala el don de pastorear, el que te regala el don para suministrarlo a otros, es Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo te pone como pastor, pero Jesús te da ese don, esa capacidad para hacerlo. ¿Dónde me dice la palabra? Aquí en Efesios 4:11, que ya lo habíamos leído, ¿no? Que él constituye pastores y maestros. Que cierta es lo mismo, pastor y un maestro. Bueno, un maestro es que se profundiza más en la palabra, pero todos tienen una misión, ¿no? Edificar el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver unos requisitos fundamentales que debe tener todo ministro. Mire, y si usted no reúne esos otros requisitos, sálgase donde está, lo que está haciendo, deténgase lo que está haciendo y no lo haga más. No dañe la iglesia de Dios. Dice la Biblia, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, tengamos aquí. Hay buenos puntos, pero voy a enfocarme en algunos. Primero, ser irreprensible. Ya, que no tenga nada, la gente nada malo que decir. Pero esto no lo están cumpliendo muchos pastores. ¿Por qué? Porque ahora lo que le llega por la mente a la gente cuando le dicen que es pastor es, este se roba la plata. Este se roba lo que le llama, bueno, los que cobran diezmo, ¿no? Los pastores que cobran el falso diezmo. Ese es un ladrón. ¿Por qué? Porque se roba, es verdad, y es verdad, se roban los diezmos. Cobran los diezmos y se robándose la plata del pueblo de Dios. Falsamente cobrando diezmos. Falsamente enriqueciéndose a costa del pueblo. Falsamente pagándose el arriendo y teniendo casas. Hay unos que contan descarados que tienen hasta jet privado. Pagan el mortgage de su casa. No, señor. Ser obispo o ser maestro, o ser pastor, no significa que usted le va a estar robando al pueblo de Dios y haciendo lo que le da la gana. Hay que hacer lo que el Padre dice de acuerdo a la Escritura. Y hay que ser irreprensible en este aspecto, irreprensible. El segundo punto es apto para enseñar. No solamente saberse 3 versículos de memoria y ya eres un pastor. ¿De qué vas a dar al pueblo lo que no tienes? O sea, si tú ves a un pastor que no sale de 3, 4 versículos y que aunque por buenas intenciones no da a nadie, ¿no? Tiene que ser apto para enseñar, tiene que leer la palabra, saber las escrituras. Pero si un pastor te predica diezmos, ese tipo no sabe de la Biblia, todavía no la ha amanecido. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, está viviendo bajo la ley, está entrando el pueblo en la ley. Y prácticamente está introduciendo el pueblo a una falsa enseñanza, a un falso evangelio. Gálatas 1:8 dice que si alguno de vosotros predicar otro evangelio, sea que anatema. Está volviendo el pueblo maldito por estar predicando herejías destructoras. Está predicando diezmos, volverse a la ley. Estamos en el tiempo de la gracia. Dice, no dado al vino, no pendenciero, en el versículo 3. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Tengamos esto en cuenta, ¿no? La iglesia no se gobierna ¿qué? Lo que se gobierna es la casa. Hay unos que dicen que yo gobierno la iglesia. No. El que gobierna la iglesia es Jesucristo. Ya, usted no gobierna la iglesia para nada. Si tú eres un pastor que tú crees que estás gobernando la iglesia, estás en un error. Lo que se gobierna, aquí dice la Biblia, que se gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mire lo que dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar, otra es la palabra gobernar, aquí van 2 veces, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Aquí no dice cómo gobernará, dice cómo cuidará de la iglesia de Dios. Si están viendo que la iglesia de Dios no se gobierna, se cuida. Esa es la función de un pastor, cuidar. No está la función de gobernar. Eso no está en la escritura. Lo que hace el requisito del pastor, o sea, del obispo, es que tiene que gobernar su casa. Que sus hijos no hagan lo que le dé la gana. Hay unos que tienen hasta su hijo y hasta los hijos gay y todo eso viviendo con ellos. No, señor. Si usted no sabe gobernar su propia casa y tiene unos hijos en rebeldía, contumaces y rebeldes, usted no sirve para ser un siervo de Dios. Sálgase del ministerio, sálgase de ahí porque estás trayendo maldición al pueblo, de hecho. Otros requisitos siguen. 1 Timoteo 3:1, 6 y 7. Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un principiante. No un principiante, no un nuevo en el evangelio. No sea que envaneciéndose, o sea, creyéndose más que los demás, caiga en la condenación del diablo. Y eso es lo que le pasa a muchos, que si ya se saben 3, 4 versículos de memoria, pegan 3, 4 brincos en una tarima
y le ponen las manos a la gente y hacen un show de que se cae la gente y ya se creen o sea, que se creen la Coca-Cola en el desierto. No, señor. Eso es un neófito. Eso da muestras. Eso me demuestra a mí que tú eres un neófito en la palabra, que tú no eres una persona que todavía ha comprendido los parámetros bíblicos, que no te has cimentado bajo la roca que es Jesucristo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que todo el mundo pueda decir, bueno, este es un siervo de Dios. Esta persona es buena persona. Un testimonio gana más que 1000 palabras. Usted puede predicar y predicar a su vecino y a los de afuera y que yo soy el pastor, pero si usted no demuestra con sus hechos de que es un hijo de Dios, esas palabras quedan solamente volando en el viento. Lo que estás haciendo es estás dando más mal testimonio. O sea, tu testimonio, o sea, tu forma de vivir es lo que es tu garantía, es tu sello de mostrar a las más personas que Cristo está en tu corazón. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Otros requisitos que lo podemos ver en la escritura para pastor. Dice Tito capítulo 1 versículos de 6 al 9. Dice la palabra de Dios, el que fuere irreprensible, otra vez, marido de una sola mujer, por supuesto, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Importante, porque es necesario que el obispo sea que irreprensible como administrador de Dios. Esto es otra característica de un siervo de Dios. Aparte de cuidar la iglesia de Dios, la misión es también de administrar, ¿ya? Administrador de Dios. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no un borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. De nuevo, entra el dinero, porque Dios se enfoca mucho en el dinero. Mira, Dios se enfoca mucho, ¿por qué? Porque esto lo que daña, esta es la motivación de mucha gente. Mucha gente dice, uy, no, que es que no encuentro empleo. Y el empleo supuestamente más fácil y más viable que ven es meterse de pastor. ¿Por qué? Porque con 2 predicaciones a la semana te ganas un sueldo de $5,000 aquí en Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes, ¿no? Que con una predicación que dan a la semana ganan más que un abogado y un médico. Con una predicación a la semana. Y supuestamente se justifican, ¿no? Justifican su salario, que no, que ser pastor es muy difícil, que ser pastor es no sé qué. Es que primero que todo, nadie mandó a ese sujeto, a nadie lo mandó a predicar solo. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a mí, la Biblia tiene que establecer primero el concepto de ancianos. Cuando hay ancianos, esa persona no está sola predicando, ¿ya? Y por lo tanto, ¿para qué salario una persona sola? Y tiene muchos colaboradores al lado. Segundo, primero que nadie lo mandó a pastorear. Segundo, nadie lo mandó a cobrar. Supuestamente, nadie lo mandó a enriquecerse a través de los diezmos y las supuestas ofrendas y los supuestos diezmos que tiene que cobrar un supuesto siervo de Dios. Nadie lo mandó a hacer ello. O sea que esto no son cosas que están en la Biblia. Eso se llama ganancias deshonestas y tú no cumples el requisito de aquí de Tito capítulo 1 versículo 6 al 9. Tú no cumples este requisito. O sea, salte de ese ministerio. Y si tú estás en una congregación de estas, salte de esa congregación. Mi consejo. No toquéis lo inmundo, dice la palabra. Versículo 8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, que no lo mande a los demás, sino lo mande a su mujer. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Dice sana enseñanza, no falsa enseñanza. Ahora lo que está enseñando, ahora lo que se está predicando ahora en día es una falsa enseñanza. Dice sana enseñanza. Tristeza. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 3. Mire, dice, ruego a los ancianos, de nuevo en plural, ¿no? A los ancianos, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Recuerden las 3 veces que Jesús le dijo a Pedro, me amas. Ya Pedro ya ahora ya entendió el mensaje que él tiene que ser un pastor, un anciano. Y dijo que era Pedro, un pastor de Jerusalén. Y después fue pastor de la iglesia de Esmirna. Dice la Biblia, también con ellos. Yo testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios. Ya entramos en las ordenanzas y la encomendación de estos ancianos. Ya, de este ruego a estos ancianos. Dice, apacentar la grey de Dios. Y criarla a los buenos pastos. Que está entre vosotros. Cuidando de ella. Otra cosa, apacentar y cuidar. Cuidando de ella, no por fuerza. No por fuerza. Esto de que aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el pastor.
A mí me ha salido, un sujeto trató de salirme con esa y no pudo. ¿Por qué? Porque puede mal la palabra de Dios, eso es palabra de hombre. La palabra de hombre no cuenta para nada. Lo que cuenta ahora en día para un cristiano es la palabra que sale de la boca de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, no por fuerza, dice Dios. Apacentar la grey no por fuerza, no por fuerza, no por fuerza. No es lo que el pastor se le pegue la regalada gana, sino que voluntariamente. No por ganancia deshonesta, de nuevo. Wow. Tito, Timoteo, Tito y Pedro. No por ganancia deshonesta, otra vez enfoque en el dinero, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. No como diciendo yo soy el ungido de Dios, como vamos a ver más adelante, que es un error. No como teniendo señorío, aunque está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esta es la misión del pastor, ser ejemplo. La misión del pastor no es predicar en un culto 2 horas y que todo el mundo lo vea como el más santo de la congregación. Eso no es la misión de un pastor. La misión del pastor es apacentar la grey de Dios. Déjeme ir de atrás. Es apacentar la grey de Dios, cuidar la grey de Dios y ser ejemplo de la grey de Dios. Ser ejemplo. 3 misiones fundamentales de un pastor: apacentar, cuidar y dar ejemplo. Eso es todo. Eso es lo que tienes que hacer un pastor. Grábatelo en la mente. Y toda persona que anhela obispado también téngalo presente. Que la misión suya no es acumular dinero. No es meterse de pastor para volverse rico, para pagar el mortgage de su casa. O porque no tiene trabajo, porque no tiene nada más que hacer. Mejor dicho, coja oficio, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Vaya a trabajar en un trabajo regular. La iglesia de Dios no es para un lucro. Respondamos esta pregunta. ¿Es el pastor u obispo la autoridad de la iglesia? Es importante. Es importante definir este concepto. Porque hay un versículo de la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Hay pastores que se aprovechan. Bueno, pues primero que todo, sabemos, bueno, aquí también me habla la palabra pastores en plural, ¿no? Eso es importante notarlo, ¿no? Es una curiosidad de este versículo, ¿no? Dice que no se dice sometas a su pastor, dice someted a vuestros ¿qué? Obedeced a vuestros pastores, o sea, a vuestros guías. Pero los que son verdaderamente guías. Primero, una persona, para que se cumpla este versículo, si un pastor te va a salir con este versículo, primero señálale esto, que la Biblia no me habla de un pastor, la Biblia me habla de pastores. Primero que todo, si un pastor, si es una congregación pastoreada por uno solo, o su hijo, o los dos, el papá y el hijo, lo que sea, eso es antibíblico. Ya tiene que haber varios pastores para que la persona, el pueblo, aprenda a obedecer y aprenda a sujetarse, pero no sujetarse en cuanto a fuerza, porque ya vemos que no es por fuerza, sino sujetados a la palabra, a la organización que sale de la mente de ellos y a la palabra también que sale de la boca de ellos, porque es palabra de Dios. O sea que la sujeción no es una sujeción ciega. No es que el pastor te vaya a decir lánzate a un puente, los pastores te van a decir lánzate a un puente y te van a lanzar. Eso es una sujeción ciega y eso es una obediencia ciega. Se refiere a la obediencia de que ellos tienen a la palabra y la sujeción a que ellos le tienen a Jesucristo. Esa misma sujeción, como son ejemplos tuyos, tú la vas a copiar de ellos. Ellos van a ser el ejemplo tuyo de obediencia y sujeción, porque ellos se sujetan a la palabra. Y como ellos se sujetan a la palabra y obedecen la palabra, ahora también tú puedes obedecerlos y sujetarte a ellos, por cuanto ellos están en obediencia y en sujeción. Tú también estarás en obediencia y en sujeción. Es importante entender este versículo para que no haya contradicción y no te opriman y no te cautiven, porque hay pastores que cautivan la mente de los creyentes, haciéndoles entender que ellos son prácticamente los dueños de la congregación y los dueños prácticamente de los creyentes. Prácticamente le mandan a hacer a los creyentes lo que a ellos se les pegue la regalada gana. Tengan mucho cuidado. La Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Efesios capítulo 5, versículo 23. Miren que aquí lo que nos está diciendo el Señor es que Cristo es la única autoridad, la autoridad de la iglesia. Él es el único. De resto, no existe mayor autoridad que Jesús. No lo hay. Es que en la iglesia no todos somos hermanos, dice la Biblia. Todos vosotros sois hermanos, dijo Jesús a los discípulos. Todos vosotros sois hermanos. Dice la Biblia,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Así de sencillo. Él es la cabeza, no es el pastor, no es el cuerpo de la denominación, de los apóstoles, lo que sea, lo que se quieran llamar, no, Señor. Cristo es la cabeza, la única cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, hablando de Jesús, que es la iglesia, otra vez de nuevo. El que es al principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Mateo 23, versículos del 8 al 12, pero vosotros no creáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, el único maestro es Jesucristo. Y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Solamente hay un solo maestro. Si hay una persona que... Aquí se refiere pragmáticamente al plano espiritual. No estoy hablando del plano humano. Porque en el plano humano pueden haber maestros de carpintería, pueden haber maestros de guitarra, maestros de música, bueno, como que se quiera llamar. Pero en la iglesia, espiritualmente, en la palabra y en el modo espiritual, solamente existe un solo pastor y un solo maestro. Como títulos. Me hago entender. Si un pastor X o Y, Juan, Benito, como se llame, se hace llamar, usted lo toma como un título, lo llama por su título, como por ejemplo, Pastor Benito, quiero hablar con el Pastor Benito, quiero hablar con el Maestro Benito. Ahí estás incluyendo un error. Tengo que hablar con el hermano Benito, que está haciendo la función de pastor. ¿Qué es pastor? Tengo que hablar con el hermano Benito, que es pastor de tal congregación. ¿Ya? Porque el pastor no es un título, pastor es un oficio. Ya hay muchas personas que no pueden, miren, hay muchos hermanos, hay un error fundamental, hay muchos hermanos que no pueden llamar a una persona si no es por el título de pastor que ostenta. Yo he conocido muchas congregaciones que le tienen miedo de decirle por el nombre a la persona. Benito, no puedo llamarle Benito, él es pastor, pastor Benito, pastor Benito. Entonces le tienen temor a llamarle Benito solamente. ¿Por qué? Porque para ellos es como un respeto, como un signo de que si no le dice pastor se va a sentir mal. Esa persona no llamarle pastor. Estás cayendo en idolatría. Eso es un síntoma de que estás cayendo en una dramática idolatría. Y si estás haciendo eso, o sea, si te ha pasado en tu vida, desde ahora el Espíritu Santo te dice que te zafes de ello. ¿Por qué? Porque el respeto se lo debe llamar Jesús. Jesús es el maestro. Jesús es el pastor. Es el título que lo lleva a él. Los demás solamente son colaboradores, servidores de Cristo. Dice, y todos vosotros sois hermanos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Si tu pastor te dice que eres el Padre espiritual, salte de esa iglesia corriendo. Detén tu mano de ahí, detén tu pie de entrar ahí. ¿Por qué? Porque el único Padre espiritual es Dios. El único Padre está en los cielos, Padre espiritual está en los cielos. No existe el término Padre espiritual para un ser humano en la palabra de Dios, no existe. No lo vas a encontrar. El único Padre de los espíritus es Dios. Él es el Padre que está en los cielos. O sea que si dice la Biblia, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra. Si tu pastor dice que es el Padre espiritual y tu supuesta pastora, porque dice que es la madre espiritual, salte de esa iglesia corriendo. O sea, no tomes esa doctrina, no la abraces, porque al abrazar esa doctrina estás abrazando todo evangelio diferente al que Cristo predicó. Porque uno es vuestro maestro, Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, mire, esto es interesante, el versículo 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que se quiera creer mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es un principio bíblico fundamental. Toda persona que quiera enaltecerse va a ser, Dios la va a humillar. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Juan 3, 3 Juan 9 al 10, dice la escritura, yo he escrito a la iglesia, mire, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Para entender este pasaje, tenemos que saber quién era este personaje Diótrefes. Diótrefes, el nombre Diótrefes significa alimentado por Zeus. Eso es lo que significa el nombre Diótrefes, alimentado por Zeus. ¿Quién era este personaje? Este Diótrefes.
Era un personaje, supuestamente era un pastor, también de ahí de la iglesia de Asia Menor, donde estaba Juan. Era un pastor de la iglesia de Asia Menor donde está predicando Juan. Posiblemente era, dice que posiblemente era una de las iglesias de Pérgamo, Esmirna. Pero Diótrefes, una particularidad de este pastor, de este falso pastor, es que le gustaba era un ególatra. ¿Ya? Era una persona ególatra. ¿Qué es un ególatra? Una persona que solamente es el yo, el querer ser más que los demás. ¿Ya? El ser figura y cabeza de la iglesia. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí la Biblia me dice al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Entre quiénes? ¿Entre cuáles ellos? Entre las personas de la iglesia. Y dice, no nos recibe. ¿Por qué no nos recibió el apóstol Juan? Porque él sabía el calibre que tenía el apóstol Juan. Él sabía de qué calibre espiritual era. Por eso no nos recibía. ¿Por qué? Porque Juan predicaba la verdad. Y así le pasa a muchas personas. Hay personas que están predicando la verdad y otras personas que no reciben el mensaje. ¿Por qué? Porque temen. Temen que al entrar esa verdad a la congregación se va a dividir. Se va a dividir la iglesia o que las otras personas se van a ir con ese personaje. ¿No? Tienen temores humanos. Hay un temor humano. Hay un celo, pero un celo humano, no un celo de Dios. Dice la Biblia que Diótrefes no recibía ni a Juan ni a los enviados de Juan. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Con palabras malignas contra nosotros. Ya, palabras malignas porque no son palabras de verdad. No utilizan ni la Biblia. ¿Ya? Hay personas que y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay personas que cuando predican la verdad como está en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, hay otros ministros que se ofenden y utilizan palabras soeces, palabras malignas, para degradar al siervo de Dios que está predicando la verdad. Es increíble, ¿no? Pero pasa, ¿qué es eso? Tener la misma mentalidad, el mismo espíritu de Diótrefes, es el Diótrefes metido en las congregaciones. Y ya no contento con estas obras, no recibe a los hermanos. Mira lo que sea Diótrefes, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tenía tanto poder este pastor Diótrefes que ya está expulsaba a gente de la iglesia. Eso está pasando ahora en muchas congregaciones. Cada persona que está predicando la verdad la expulsan. La expulsan de la congregación. ¿Por qué? Porque es una amenaza a los sistemas económicos que se manejan entre ellos. Otra pregunta, miren, esto es importante, ¿no? Esta pregunta es, ¿debe el pastor ser llamado el ungido de Dios? Vamos a ver. Primero, vamos a ver cómo hacían en el Antiguo Testamento para ungir a alguien. Dice, vemos un ejemplo en la Escritura, primero en Éxodo capítulo 28, versículo 41, dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Wow. Entonces, vemos como Aarón, en el Antiguo Testamento, Aarón fue ungido. Aarón y sus hijos, ¿no? Fueron ungidos como para que fueran los sacerdotes, ¿no? Había un aceite especial con que se ungían las personas en el Antiguo Testamento. Este aceite era esencial y fundamental, pero una particularidad, especialmente en Aarón, antes de ser ungido, él fue lavado con agua. Ahora nosotros también, antes de que el Señor nos unja con el Espíritu Santo, somos lavados en el agua de la palabra de Dios. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento, no solamente los sacerdotes eran ungidos, sino también los profetas, aquí, los profetas y los reyes. Los reyes comenzando desde Saúl, ¿no? Saúl, David, fueron personas que por la Escritura vemos cómo fueron ungidas antes de su reinado. Entonces podemos ver que los sacerdotes, aquí no, sacerdotes, profetas y reyes, fueron personas que fueron ungidas en el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia dice que nosotros, cuando llegamos a los pies de Jesús de Nazaret, ya el Señor nos constituye como reyes y como sacerdotes. Y nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, estamos predicando la palabra profética, como dice la palabra en 2 de Pedro.
la palabra profética más segura. Estamos predicando la palabra de Dios, la palabra profética. Nos convertimos en profetas prácticamente. Porque estamos predicando la palabra profética más segura. Entonces, por eso es que Dios unge a todos los creyentes. ¿Cómo lo compruebo yo con la palabra de Dios? Que ya no es el pastor, no es solamente el ungido, es el pastor. Los ungidos son todas aquellas personas que han aceptado a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador, han sido lavados con la sangre de Cristo. Toda persona que ha llegado a los pies de Cristo es una persona que el Señor ha ungido con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque tú eres un rey, tú eres un sacerdote y tú eres un profeta de Dios, una persona que predica la palabra profética, que está hablando la palabra profética. Prácticamente tú tienes, por eso tú das las cualidades del Antiguo Testamento, aunque estamos en el tiempo de la gracia. Pero las cualidades de la unción del Antiguo Testamento, esas cualidades también tú las acaparas en tu vida cuando llegas a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Como, en 1 Juan capítulo 2 versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice vosotros. No dice solamente exclusivamente los pastores. No, dice todos. Vosotros tenéis la unción del Santo. Es una carta global, generalizada, universal para todo creyente. Dice el Espíritu Santo. Es que aquí no está hablando Juan. Aquí está hablando el Espíritu Santo a través de Juan. Y te dice, tú tienes la unción del Espíritu Santo cuando te conviertes en Cristo. Y conocéis, y no solamente eso, conocéis todas las cosas. También en 1 Juan, capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de él, de Jesús de Nazaret, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mire, aquí dice, nos recalca otra vez, pero la unción que vosotros recibiste de él. ¿Cuándo la recibimos de él? Cuando Cristo entra en nuestro corazón. Dice que no solamente, y la unción misma nos enseña todas las cosas. O sea que tú eres un ungido de Dios. Toda persona creyente, toda persona que cree en Cristo Jesús es un ungido de Dios, no solamente los pastores. Olvidémonos de ese concepto que han metido mucho en las congregaciones de ahora en día, que dice que, uy, no, que el pastor es el ungido de Dios. No toquéis al ungido, dicen así. Dicen de una manera déspota, una manera blasfema. Dicen, no toquéis al ungido de Dios. Pero déjame darte una mala noticia, supuesto ungido de Dios. Que todos los creyentes son ungidos de Dios. Así de sencillo. Tú no... es increíble al modo de la apostasía en que ha llegado la humanidad, que ahora solamente no se examina la palabra de Dios, sino que se exhibe la vanagloria, porque al predicar a una persona decir que solamente es el ungido de Dios, al tipo del Antiguo Testamento, es solamente una presunción de vanagloria. ¿Por qué? Porque toman este contexto, los pasajes mal usados o fuera de contexto, como el de Samuel y Saúl. Como el de Saúl, que cuando Samuel unge a Saúl, ya luego Saúl prácticamente en su mente se vuelve como el intocable, ¿no? Y aún David lo reconocía como el ungido, ¿no? No toquéis al ungido de Dios. Entonces ahora los pastores modernos, o los falsos apóstoles o falsos pastores modernos que se creen ungidos, siempre le dicen al creyente, uy, no, es que no podemos tocar al ungido de Dios. Pero resulta que la Biblia dice que todos, mira lo que dice aquí, todos los que creemos tenemos la unción del Santo. Así de sencillo. Así que tú te puedes parar en la cabeza creyendo tener un ungido de Dios, pero déjame decirte que tú de ungido no tienes nada. Porque al creerte ungido de Dios, te haces inmediatamente no un ungido de Dios. No has conocido la verdad del Evangelio. No tienes la verdad. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que tú, al creer tú un ungido de Dios, estás en esclavitud. Literalmente, mira, podemos ver dos casos en la Biblia. La única unción literal. Porque ahora también vemos horrores, que ahora, bueno, yo le llamo horrores en vez de errores. Vemos los horrores que se cometen a diario al coger una persona y supuestamente ungirle la cabeza a un ministro o a un pastor, a un diácono, que le cogen literalmente, cogen el aceite y se lo echan sobre la cabeza, literalmente. Resulta que la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya no se hace literalmente. La forma que se hace, el Espíritu Santo lo hace de una forma invisible, espiritual. Pero ahora estas personas han cogido literalmente, echarle supuestamente aceite en la cabeza de un ministro, o un pastor, un diácono, o como ellos le quieran llamar, o un apóstol, bueno, como ellos le quieran llamar, los falsos apóstoles.
Entonces le echan en la cabeza supuestamente el aceite. Pero resulta que en la Biblia, ahora el aceite echado literalmente, o sea, físicamente sobre la cabeza de alguien solamente es para los enfermos. Mire, Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos que enfermos y los sanaban. Solamente eran los enfermos. Ahora físicamente se echa aceite o se rocea aceite sobre la cabeza. Se unge físicamente y literalmente a los enfermos. Eso es todo. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno entre vosotros, enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Mira, de nuevo ancianos. Llame a los pastores de una congregación. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es solamente de uso exclusivo. El aceite físico es de uso exclusivo solamente para los enfermos, de acuerdo a la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Debe la iglesia sostener económicamente a los pastores? Miren, para entender este tema, porque este tema es muy confuso, pero yo quisiera explicarlo en varios pasos. Y de pronto me voy a extender en este video, pero quisiera que eso quedara de una manera clara y concisa. Respondiendo a la pregunta, ¿no debe la iglesia sostener económicamente a los pastores? ¿No? Vemos que la iglesia no fue gobernada por un pastor, sino por varios. Entonces, al ser gobernada por varios pastores, de lógica que nosotros no tenemos que sostener a todos los pastores de la congregación. Eso es algo ilógico y algo no bíblico. Pero entonces vemos versículos como este. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Primero, esta palabra anciano aquí ya no es un anciano de oficio de pastor. Esta palabra es una persona mayor. Persona mayor. Esta palabra es una persona mayor. Persona mayor. Esa persona es una persona mayor que gobierna bien. ¿Qué se gobierna? Como ya lo hemos dicho, lo único que se gobierna es su casa, la casa. Entonces, para entenderlo de una manera más literal o más entendible, diría yo, las personas mayores que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. ¿Y cómo sé que es una persona mayor? Porque 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1 me lo dice. Si tú lees 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1, ya entiendes a quién se está dirigiendo la carta. La carta está dirigiendo a las personas mayores, a los jóvenes y a las viudas. Desde el versículo 1. Léete desde el versículo número 1, 1 Timoteo 5:1, y vas a entender que ahí habla de personas mayores. La carta es dirigida para las personas mayores, los jóvenes y las viudas. Entonces, ahora sí entendemos por qué se está hablando de las personas mayores, de los ancianos, personas mayores, de los jóvenes y las viudas, porque está hablando de una injusticia, acerca de la injusticia que se presenta en este tipo de personas de la sociedad, ¿ya? Las personas prácticamente, yo puedo decirle, marginadas de la sociedad, ¿no? Dice que gobiernan bien su casa. Lo único que se gobierna es la casa de Dios. La casa de la persona, ¿no? Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué doble honor? Porque es una persona que un anciano, una persona era muy respetada en los tiempos de Israel. Y aún hasta ahora también. La palabra dice que tenemos que apreciar a los ancianos. Y luego que dice el versículo número 1, dice, la persona anciana no admitáis consejo contra ellos, sino por 2 o 3 testigos. Dice la Biblia, mayormente los que trabajan. Ahí entendemos que no eran pastores, que este versículo no está ligado a que este anciano no es un pastor. ¿Ya? No es un anciano de pastor, una persona anciana de mayor edad. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ya? Trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué se tiene que tener? Porque dice mayormente que los que trabajan, porque esos son personas ancianas de edad. Dice, las personas de mayor de edad son dignos de doble honor por su edad, o sea, por lo que han vivido en su vida. Y tienen que ser dignos de doble honor mayormente porque trabajan en la predicación y la enseñanza del Evangelio. O sea, que estas personas tienen que ser sostenidas económicamente y materialmente y económicamente en comida. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden trabajar secularmente, están trabajando en la obra de Dios. Ahí es que se cumple la palabra. Ahí podemos responder, ¿de la iglesia sostener económicamente a los pastores? Yo puedo decir que sí, siempre y cuando sea una persona de edad, una persona avanzada en edad y que gobierne bien su casa. ¿Ya?
es una persona de edad y que gobierne bien su casa y que trabaje incansablemente en predicar y enseñar. O sea que sí se puede proveer el alimento a estas personas, no volverla rica como lo están haciendo ahora, pero una persona anciana en el tiempo de Israel es la persona que sobrepasaba los 60 o 70 años de edad. ¿Cómo lo sabemos? Porque las viudas, versículos anteriores me dice que las viudas menores de 60 años no admitas en la congregación, porque después de que se sienten motivadas a casarse, ya son personas que ya no meritan ser sostenidas económicamente, ya las viudas. Entonces, por eso es que yo sé que estas personas ancianas tenían que ser sostenidas también, porque me dice las viudas, no menores, no admitas en la provisión diaria. O sea que los ancianos eran dignos también de la provisión de comida diaria. Las personas ancianas que gobernaban, que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Wow. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este es el versículo que yo quiero enfatizar en este día. Porque aquí la Biblia me dice que hay hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea que no te están predicando la verdad del evangelio como este, están predicando a medias. Dice que toman la piedad, toman el evangelio, toman las cosas de Dios, toman la predicación del evangelio de Jesucristo como una fuente de ganancia. ¿Sabes cuál es la orden de Dios? ¿Y sabes cuál es la orden del Espíritu Santo que yo te voy a dar en este día? Dice: apártate de los tales. Toda persona que tenga a predicar el diezmo, apártate de los tales, no está predicando la verdad. Así de sencillo. Son porque están privados de la verdad. ¿Ya? Toda persona que te predique diezmo, que te predique primicias en el día de los taxes en Estados Unidos, o toda persona que te diga pacta con Dios, haz un pacto con el Señor, haz un pacto con Dios para que te sane, o da la plata, da tu casa, toda persona que te pida dinero a consta del evangelio, está tomando la piedad como fuente de ganancia. Mira, está tomando la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártate de los tales. Eso es una orden de Dios. Dios no te mandó a estar en una congregación, tú no te mandó a decir: oh no, allá el pastor si se roba la plata. No, la orden de Dios es apartarte de los tales, no a decir: allá el pastor que se roba la plata, yo sigo a Dios. Y continúas ahí en la congregación como si nada. Déjame decirte que tú estás participando en pecados ajenos. Estás haciendo copartícipe de ese ladrón. La Biblia dice: apártate de los tales. 1 Corintios 9:14. Mira, hay otro versículo que es controversial. Toman este versículo para justificarse delante de la congregación. Y te dicen a ti: mira lo que dice 1 Corintios 9:14. Te dicen así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y ya, ese versículo, así solo el versículo puede parecer que están justificados, que se justifican delante del pueblo y delante de Dios, que el pueblo le dé monetariamente. Pero mira un detalle: un pastor no era, los pastores en el Nuevo Testamento no eran sostenidos monetariamente, de ninguna manera, solamente cuando eran ancianos y cuando eran muy ancianos, pues de lógica que hay que proveer ese alimento a un anciano, cuando eran muy ancianos y trabajan en predicar y enseñar, mayores de 70 años, pero solamente se les proveía el alimento. Mira una cosa, y aquí este versículo que dice que Pablo dice que ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, pero miremos el contexto del versículo del 1 al 13, vale, lo de seguido. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, echemos la palabra apóstol, para otros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, porque esto es una defensa de Pablo, ¿no? Este capítulo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. 2 puntos. Aquí comienza Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles. Oh, ya tenemos que este versículo de 1 Corintios 9:14, su contexto de aquí, me dice que es para los apóstoles. Hay una defensa de apostolado, de misionero, prácticamente de ser misionero, para que entendamos. La defensa de un misionero. También como otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Bueno, de hecho, un apóstol
no tenía por qué trabajar porque era un misionero, estaba en una misión, estaba en una misión de tiempo completo de predicar, ir a otra región que no era su casa, ir a predicar el evangelio por una cierta temporada de tiempo, no era toda la vida que le iban a proveer el alimento a los, porque le está hablando prácticamente aquí de sostener el alimento de diario. Entonces, entendiendo el contexto, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, los otros apóstoles participan de este derecho cuando van a predicar a cierta región, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho. ¿El derecho de qué? De que se sostenga a los misioneros el alimento diario, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo era si iba más allá. Él dice, yo no uso este derecho. Él prefería trabajar de sus propias manos. Él trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila, de hecho. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Aquí me da a entender que es la comida. El enfoque de este pasaje de 1 Corintios 9:14 no es el dinero, sino es la comida. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pues no está bien refiriendo a que le tengan que pagar el arrendo, que tengan que pagar el carro a los pastores, sino que se les provea el alimento a quienes, a los misioneros, a los apóstoles como Pablo, misioneros y apóstoles, prácticamente misioneros, que es lo mismo que un apóstol en la calidad de Pablo y Bernabé. Bueno, ya entendimos que era solamente comida, no era cosas materiales. Dice, los que sirven al altar, del altar participan. Wow. Y para entenderlo, para irnos más profundamente, ya habíamos leído sobre el asalariado, ¿no? Porque hay muchas personas que se justifican con el pasaje que ya hemos leído, pero no tiene ninguna correlación. Aquí la Biblia me dice que el asalariado no es un pastor. Sencillamente, si una persona se cree pastor y es un asalariado, está recibiendo un sueldo de una denominación, de un apostolado, de esas iglesias apostólicas nuevas, que eso no tiene nada de Dios. Déjame decirte que los asalariados no son pastores y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ven al lobo y él huye. Es un asalariado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Encubiertamente, no lo harán abiertamente, no te van a decir, oye, esto es falso, no, ellos van a aparentar apariencia de piedad, pero le dicen negarán la eficacia de ella, ¿no? Van a aparentar una apariencia de piedad y te van a aparecer como un siervo de Dios y ponen música de fondo y antes del diezmo y antes de la ofrenda ponen música de fondo y como un aire, como ellos le llaman, una supuesta atmósfera espiritual y bueno, una cantidad de blasfemias antibíblicas, ¿no? Todo es antibíblico. Todo esto es en alas de encubrir herejías destructoras, herejías. Todo eso de que musiquita de fondo y en el medio de la ofrenda y ese como ese sonar, parece como un sonar de ángeles, ¿no? Pero de hecho es una herejía destructora, mira, destructora, para nada es algo edificante. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí no me habla de pocos, aquí me está hablando que ya son muchos, son muchas personas, lamentablemente. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta que le coloquen lucecitas que si no hay lucecitas y si no hay música de fondo en las prédicas y si no hay lucecitas, ellos no van allá. A la gente le gusta que le metan la mano en el bolsillo. Yo no estoy diciendo que las luces sean malas, ni nada por el estilo, pero si no hay ciertos aspectos, la gente no es feliz y la gente no le... Hay gente que le fascina dar diezmos y que le roben la plata, tristemente. Hay gente que le fascina que el pastor se subyague, que los meta como en un yugo, que toda la semana los tenga ocupados en él, porque ellos son como los trabajadores del pastor, no son trabajadores de Cristo. Trabajan es para la denominación y para el pastor, todo es para ellos. ¿Ya? Sus hijos no hacen nada. Los hijos de ellos, tú nunca vas a ver que los hijos de los pastores, de estos pastores, supuestamente pastores modernos, tú nunca vas a ver que los esfuerzan en hacer algo, sino que solamente ponen al pueblo, a los del vulgo, en los trabajos de la congregación más indignos, supuestamente indignos, ¿no? En los trabajos de la congregación que nadie quiere hacer.
el que limpia las sillas. Usted limpia las sillas, pero nunca colocan a los hijos a limpiar sillas. No, que usted me hace esto, usted me hace aquello, usted hace aquello. Y a las personas que tienen más dinero y que aportan más dinero a una congregación, es ahí donde entra la hipocresía. O no, usted siéntese aquí en un lugar más exclusivo. Como dice Santiago, a los que tienen a mayor plata o mayor sustento económico, siempre les decía aquí, ven, siéntate aquí al frente. Pero a los pobres siempre los dejaban atrás. Lo mismo pasa en estas congregaciones modernas, apostólicas y estas congregaciones falsas, que entra una persona que entre más plática de, son las personas que más le otorgan cargos dentro de ellos, ¿no? Sus cargos inventados, cargos de alto nivel. Es como una... ¿Por qué? Porque ellos lo que manejan es lo mismo, una estructura piramidal, una estructura satánica piramidal, donde entran como cabecillas, ¿no? Cabecillas, y entonces ellos les fascina introducir herejías de estructuras de esa manera. Pero es que la Biblia me dice que muchos seguirán sus disoluciones en el versículo 2. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Blasfemado. Todo el mundo dice, no, pues que se haga acá. Allá en esa iglesia sacan la plata y de todos los días que todos los días tengo que estar supuestamente allá metido en esa congregación para estar supuestamente más cerca de Dios. Y cada vez que vamos allá piden ofrenda. O sea, todos los días hay servicio y todos los días piden ofrenda. Y de hecho no, o sea, Dios no nos mandó a hacer sacrificios. De hecho la Biblia dice misericordia quiere y no sacrificio, ¿no? Dios lo que nos mandó a nosotros es obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios dice en su palabra, ¿ya? Orar en todo tiempo. Tú puedes orar en tu casa en todo tiempo, reunirte con hermanos una de la semana, dos, todos los días, como tú quieras, pero no es una obligación para estar más cerca de Dios. Solamente necesitas tener un corazón constricto y humillado, un corazón limpio para con Él, y eso es todo. Pero ¿por qué lo hacen? Dice el versículo 3, y por avaricia. ¿Qué es la avaricia? Amor al dinero. Y por amor al dinero harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, que eso no es nada, que Dios te bendiga, hermanito, que te amo, que no sé qué. Son palabras fingidas. Hipocresía. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué les fascina? Solamente te piden a ti como un signo de pesos. Tú eres un empleado más. Tú eres solamente un asset. Como se dice en inglés, un asset. Solamente algo que está allí, solamente para ocupar espacio y para traer dinero. Eso es todo. No le interesa tu alma. A ellos no les interesan para nada si tú vas al cielo o no vas al cielo, aprendiste la Biblia, nada. De hecho, no les interesa nada, sino solamente ellos a tener su solvencia económica. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow. Veamos este versículo aquí en Lucas 10, del 1 al 7. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Eso es para entender la misión de los discípulos, ¿no? La misión de los misioneros. Dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Y les decía, eso les decía a ellos, ¿no? A los misioneros, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero realmente obreros, ¿no? Realmente obreros, porque ahorita lamentablemente no lo hay. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Estos lobos eran los religiosos, no eran los lobos estos lobos eran los religiosos del momento, no las falsas doctrinas, no eran los lobos del mundo, pues, o ladrones ni nada por el estilo, eran los religiosos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? Porque el obrero, bueno, ahora sí, mire, para responder la pregunta, lo único que se podía recibir aquellos misioneros, y lo único que podemos recibir como siervos de Dios, es cuando predicamos en otro lugar y nos ponen comida y bebida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ese es el único salario de un siervo de Dios. Todo lo que os pongáis por delante, comed, dice Jesús, sin preguntar absolutamente nada. O sea que el obrero es digno de su salario, o sea, digno del alimento. Si la persona está predicando la palabra de Dios, le llega a las 12 del día y no ha tenido nada que comer y te brindan comida, ese es tu salario. Tu salario no son $20,000 o $5,000 después de un servicio de un culto. No, tu salario es la comida y la bebida. Si estás en una parte y no hay una accesibilidad
o sea, tú eres un misionero y no hay una solvencia económica y te ponen de comer y de beber, el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Perfecto. Para terminar, ¿puede la mujer ser pastora? Esta es una pregunta muy concreta. ¿Por qué? Porque no sé de dónde se les ha ocurrido ahora de sacar el concepto de que una mujer bíblicamente sea pastora. De hecho, no lo hay, no existe. No existe una concordancia, no existe un soporte bíblico para esta teoría. No lo existe. Hay muchas mujeres que se proclaman pastoras, pero déjame decirte que esto es contrario a la Biblia, es contrario a Dios. Si estamos viviendo la palabra de Dios, si estamos predicando la palabra de Dios, prediquémosla como es, no prediquemos las medias. No, que si los hombres no quieren ir, que las mujeres predican, pero es que resulta que Dios no funciona de esa manera. Las promesas de Dios son en el sí, en el amén, lo que está escrito eso es. No lo que a usted le parezca, ni la persona lo que... Puede predicar muy bonito. Puede que esa mujer tenga más facultades que un hombre al predicar. Puede que sepa más de la Biblia que un hombre al predicar. Pero eso no da crédito a que eso no está avalado y aprobado por Dios. Porque Dios se somete a su misma palabra. Miren lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 2, 11 y 14. La mujer aprenda en silencio. Aprenda. Con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar. Mire, esto no es cuestión de Pablo. Esto no es una cosa inventada por Pablo. Dice. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¡Wow! O sea que cuando una mujer predica, una mujer predica una congregación llena con hombres ahí, está ejerciendo dominio sobre ellos. Y eso es antibíblico. Dice, no permito enseñar ni ejercer dominio a través de la predicación sobre un hombre, sino estar en silencio. ¿Pero por qué? Dirá la mujer. Esto puede ir en contra del feminismo, o como usted le quiera llamar, feminismo, lo que sea, pero esa cosa del feminismo, eso fue inventado en Francia y esto aquí eso no cuaja en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, no importa lo que diga el feminismo, importa lo que diga, y me importa lo que digan algunas personas que digan, no, que Débora no tiene nada, Débora es el Antiguo Testamento y estamos ahora en el tiempo de la gracia en el Nuevo Testamento. A mí no me interesa nada lo que hizo Débora. Ya Débora lo que hizo como juez de Israel, es más, Débora fue la 13ª juez de Israel. Un juez no es lo mismo que un pastor, no es el mismo cargo de un pastor. Yo no niego que la mujer puede ocupar un cargo jurídico, allá afuera puede ser profesora, puede ser maestra de escuela, puede ser doctora, puede ser, como lo que se le quiera ocurrir, pero en la iglesia, no se puede, una mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre en la congregación. ¿Pero por qué? Porque estamos en un plano espiritual, no estamos en un plano físico. No podemos involucrar a Débora como ahora lo podemos hacer. Lo que están haciendo ahorita en muchas congregaciones, muchas modernas, ¿no? Involucrando el concepto de Débora y diciendo las Déboras o yo no sé qué. No, es que Débora no tiene nada que ver aquí en el Nuevo Testamento. En el tiempo de la gracia, dice la Biblia que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es una orden de Dios. ¿El por qué? Porque Adán fue formado primero. Después fue formada Eva. O sea, hay un orden en Dios. Hay un orden específico. Esto no es invención de Pablo. Esto no es una invención de Pablo ni nada por el estilo. Es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. O sea, utilizando a Pablo para escribirnos a nosotros. Adán fue formado primero. Esta es la causa. Y después Eva. Y miren la otra causa. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que ese es un concepto espiritual. La mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre por lo que pasó en el huerto de Edén. Sencillo. Y si tú quieres voltearlo por el lado feminismo o como se quiera llamar, esto no tiene relatividad. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, la mujer no puede ejercer dominio sobre... Ni en el Antiguo Testamento tampoco lo hacía. Sé que había profetas de Dios. Hulda era una profeta de Dios. Pero no es lo mismo involucrar casos del Antiguo Testamento, ahora tomarlos y asemejarlos al tiempo de la gracia. Ahora estamos en el tiempo de la plenitud. Antes estaba la sombra, ahora estamos en la plenitud, que es Cristo Jesús. Estamos en la plenitud, estamos en la gracia. Estamos prácticamente, vivíamos en la sombra, pero ahora vivimos en la luz del Evangelio. El Evangelio es la luz de los hombres. Ahora Dios
nos revela más allá de lo que le revelaba en el Antiguo Testamento. No puedes tomar a Débora y a Hulda y a unos casos anexos del Antiguo Testamento para formar doctrina en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que no puede, y es porque no se debe. No se debe y no se puede ni se debe la mujer ejercer dominio sobre un hombre. Mire 1 Corintios 14, versículos 34 y 39 dice: vuestras mujeres callen. Vuestras mujeres callen, ¿en dónde? En las congregaciones. O sea que fuera de la congregación, está bien, evangelice. Las 7 hijas de Felipe eran profetizas. Las 7 hijas de Felipe eran profetizas. Sabemos que las mujeres, después de que Jesús resucitó, ellas fueron a evangelizar prácticamente, diciéndole a todo el mundo que Jesucristo había resucitado. Eso no fue en la congregación, fue fuera de la congregación. O sea que prácticamente una mujer puede ser evangelista, evangelizar. Puede evangelizar como las mujeres después del sepulcro, y pueden profetizar como las 7 hijas de Felipe. Eso no se le puede negar. O sea, hay cosas que la mujer puede ser esposa de un diácono, prácticamente ejercer también, puede ser una mujer que instruye, ¿no? Como lo que hacía Priscila, la mujer de Aquila, ¿no? Priscila y Priscila. Ella era prácticamente una mujer que ayudó a Apolos a entender, con su marido, le ayudaron a entender el mensaje de salvación. O sea, yo lo que está hablando es que en las congregaciones ella no puede ser pastora, ella no puede ejercer autoridad sobre un hombre, dice, porque no les es permitido, es que no es permitido. Miren lo que dice aquí el versículo: no les es permitido, no por Pablo, ni que porque Pablo se le escribió a los de Corinto, no, es que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Eso es en donde, en las congregaciones, en las congregaciones. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa, ¿a dónde? ¿A quién? A sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Una pregunta, ¿no? De Pablo. Si alguno se cree que profeta o espiritual, miren, si usted no quiere aceptar esto, que el feminismo, o como quiera llamar, lo que dice el Señor: reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estas no son inventos de Pablo, son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procura profetizar y no impidas el hablar en lenguas. Mire, el que quiere ignorar, ignore. Y usted me puede decir: no, que Yesenia Den o cuanta mujer se le atraviese, pues decirle por la mente que predica muy bonito. Aquí no es de quien predique bonito, aquí es quien obedezca la palabra de Dios. Aquí es en obediencia. Aquí no se refiere a que tenga cierta capacidad para disertar, cierta capacidad para hablar, cierta capacidad para opinar, cierta capacidad para definir cosas en palabras, para establecer cosas, ¿no? Más allá de lo que otras personas pueden ver. No, eso no interesa. Aquí lo que interesa, y la base primordial, es que una persona obedezca el evangelio de Jesús, como está escrito, y que lo predique y lo obedezca, ¿ya? Entonces, mira lo que dice aquí, uno de los motivos, ¿no? Mira lo que dice aquí en 2 Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga ¿a quién? A hombres, no dice mujeres, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aunque usted, una persona me puede decir: no, pues que cuando dice hombres también se refiere a mujeres. No, aquí dice a hombres fieles. Es que los ancianos, no había mujeres ancianas. Aquí no dice ancianos, dicen ancianos, ¿ya? Ancianos, hombres, o sea, hombres que eran maduros en la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Usted debe encontrar que la mujer tendría un cargo de anciano. ¿Por qué? Porque eso es usurpar la autoridad del hombre. ¿Cómo hace autoridad? Dice la Biblia en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mire, Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Esa se refiere a la autoridad que no se puede usurpar. Y Dios es la cabeza de Cristo. Es un orden. Aquí es cuestión de orden. Que cuando Eva pecó en el Edén, ya se estableció un orden. Existe un orden. Y ese orden no se puede invalidar. O sea que la mujer no puede ser pastora. No puede. Es que no debe y no puede. Y aquí se hace lo que Dios diga a través de su palabra. No el pensamiento y la opinión de una persona. Dice, en 1 Corintios 11 vemos un caso, ¿no? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, ¿ya? Aquí está hablando prácticamente de cubrirse la cabeza, ¿no? Cuando la mujer ora o profetiza, ¿no? Pero aquí está diciendo que la mujer no tiene prácticamente esa cubierta de cabeza, la convierte,
da la autoridad a una mujer, ¿no? Porque la mujer no posee esa autoridad, ¿ya? Sobre los ángeles. Él necesita cosas externas para tener autoridad, de hecho. Y bueno, y aquí prácticamente terminé este tema. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Espero que este tema haya sido de gran bendición y que bueno, y que podamos la próxima, en un próximo video, podemos establecer otros temas de acuerdo a la palabra del Señor. Espero que Dios les bendiga y que pasen un feliz día.